Santiago Méndez llegó al sitio de construcción en Monterrey en medio de una mañana calurosa, con el saco colgado en el antebrazo y la carpeta en la mano. Tenía 28 años, un currículum impecable y la cabeza llena de certezas. Caminó entre las estructuras inacabadas con mirada clínica, como si cada pared torcida y cada retraso en el cronograma fueran una ofensa personal. A su alrededor, los obreros sudados bajaban la mirada, ya acostumbrados a las visitas apresuradas de ingenieros. Pero había algo diferente en ese joven de camisa impecablemente blanca. Parecía no ver a las personas, solo los fallos. Desde el primer momento, Santiago dejó claro que no aceptaba excusas. Quería resultados, números, eficiencia. Para él, la experiencia sin diploma era igual a superstición, pérdida de tiempo. Esa tarde, durante una inspección en la zona de encofrado, Santiago cruzó con don Efraín por primera vez. El viejo, con el rostro quemado por el sol y las manos callosas, ajustaba una estructura de madera con la calma de quien sabía exactamente lo que hacía. Santiago se irritó de inmediato por la lentitud y, sin siquiera preguntar el nombre del obrero, comenzó a señalar errores en la armadura, hablando lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Don Efraín, que desde hacía décadas construía sin alarde edificios que aún hoy desafían el paso del tiempo, levantó los ojos sin decir una palabra. Irritado por la falta de reacción, Santiago lo desafió frente a todos. Sí, era tan bueno que levantara allí, sin ayuda, una columna perfecta antes de que terminara la jornada. Don Efraín, en silencio, solo asintió. Se limpió las manos en los pantalones y comenzó a trabajar. A primera hora de la mañana siguiente, el sol ya escalaba por encima de las grúas y los montacargas cuando don Efraín apareció en el área señalada para el reto. Vestía su camisa gastada, los pantalones con manchas de cal y un sombrero que había visto mejores días. Solo llevaba un maletín de 1906, herramientas sencillas, un martillo, cincel, regla, escuadra de madera y un nivel que usaba desde hacía décadas. Santiago, con su prancheta electrónica, observaba de lejos, impaciente, mientras el resto de los obreros se agrupaba en silencio, expectante. Los minutos pasaban y el viejo maestro no decía palabra. Medía la altura de la base, palmeaba la arena, fijaba con cuidado cada pieza de madera de la cimbración. Su gesto era de concentración absoluta, como si dialogara con la estructura en lugar de con las personas. El rumor creció entre los operarios. Algunos intercambiaban miradas, otros se quedaron en silencio, absorbidos por cada martillazo mesurado. Al mediodía, el nivel marcó alineación perfecta y la columna se alzó recta, con aristas nítidas y superficie lisa. El concreto, aún fresco, brillaba con una tonalidad uniforme. Santiago, con las cejas fruncidas, se acercó con lente de aumento, midió con su calibrador digital y, para incredulidad de todos, cada medida coincidía con sus estándares académicos y con los planos originales, incluso mejorados en pequeñas tolerancias. El ingeniero, que nunca tardaba más de 5 minutos en dictaminar fallas, guardó silencio. A su lado, don Efraín, con la mirada serena, secó el sudor de la frente y devolvió la regla al maletín. Sin alzar la voz, sin gestos grandilocuentes, el viejo había completado el desafío. Una estructura simple y perfecta que parecía a la vez un tributo a la paciencia y al oficio. Los aplausos comenzaron, tímidos, y crecieron hasta convertirse en un murmullo de admiración. Los obreros, sintiendo en sus manos el orgullo de pertenecer a algo más grande, intercambiaban sonrisas cómplices. Santiago, enrojecido por el asombro y la sombra de la envidia, contuvo las palabras mientras procesaba la inesperada lección de humildad que acababa de presenciar. En las horas siguientes, la noticia de la hazaña de don Efraín se extendió por todo el campamento de trabajo. Técnicos, operarios de primeros turnos y hasta el personal administrativo comenzaron a referirse a él como un fenómeno vivo.
La voz se trasladó a las oficinas centrales y sorprendió a algunos directivos. Pronto circuló la hipótesis de que se trataba de Manos de Piedra, el mítico constructor cuya identidad real se había perdido en los archivos de la empresa décadas atrás. Se comentaba que aquel hombre habría erigido sin planos ni maquetas obras que hoy se consideraban joyas de la ingeniería regional. Un par de ingenieros jóvenes se aventuraron a investigar en antiguos expedientes y, al cotejar fotografías amarillentas con el semblante de don Efraín, creyeron confirmar la fusión de leyenda y realidad. La fama del viejo comenzó a opacar la planificación meticulosa de Santiago. Las charlas se detenían para que alguien describiera el modo en que ajustaba la madera. Los ayudantes volvían la vista cuando lo veían girar la pala con delicadeza. A pesar de su pericia académica, el joven ingeniero sintió cómo su autoridad naufragaba frente al magnetismo del maestro. Presionado por la inquietud y temeroso de perder el control del proyecto, Santiago convenció a sus superiores de apartar al veterano del sector principal, alegando necesidad de homogeneizar procedimientos y evitar desviaciones de protocolo. Sin embargo, la orden generó un descontento inmediato. Los peones, identificados con don Efraín, detuvieron las máquinas. El ritmo de hormigonado se pausó y los techos a medias quedaron silenciosos. El bullicio de la obra se dio paso a un coro de reclamos. ¡Que vuelva el viejo! Sin él no hay alma en este proyecto. El proyecto, que dependía de cada segundo ganado en el cronograma, se detuvo por primera vez. Santiago, al ver a decenas de hombres con los puños sobre la cintura y los rostros tensos, comprendió que tras la estructura de concreto había algo más poderoso, un vínculo humano construido con respeto y memoria. La tensión recorrió el campamento como un escalofrío cuando, tras la orden de apartar a don Efraín, el zumbido constante de las grúas se apagó y los martillazos dejaron de resonar. Santiago, con la prancheta apretada contra el pecho, intentó imponer nuevas directrices, redistribuir turnos, revisar tolerancias, ajustar entregables. Pero ningún capataz alzó la vista. Los operarios formaron círculos cerrados de brazos cruzados y vociferaron reclamando el regreso del viejo maestro. Cada protesta era un puñetazo contra su autoridad y su orgullo de ingeniero, y sintió cómo se le hinchaba el pecho de angustia. Los supervisores de la dirección lo instaron a negociar con los trabajadores y a ofrecer incentivos, pero él sabía que esa promesa de bonos y almuerzos gratis no restablecería la devoción que el respetado obrero había ganado en décadas. El reloj corporativo continuaba su tic-tac sobre los plazos comprometidos, pero la obra permanecía detenida, congelada en un silencio tan pesado como el concreto fresco. Los pasillos prefabricados, plagados de planos y pantallas, se habían convertido en un laberinto de miradas inquisitivas. Ejecutivos preocupados, ingenieros jóvenes murmurando entre sí y obreros vigilantes, todos a la espera de la siguiente jugada de Santiago. Cuando el sol empezó a descender y las sombras ganaron longitud, Santiago decidió caminar solo por el perímetro del sitio, tratando de entender el origen de aquel paro repentino. En cada zanja y junto a cada torre inacabada, observó rastros de admiración, un casco dejado cuidadosamente sobre un andamio, una pala apoyada contra la viga con meticulosa simetría, un recado pintado en un muro improvisado que decía: «Sin Efraín no hay alma». Recordó entonces las clases en la universidad, donde le enseñaron que la construcción era ciencia exacta, y se dio cuenta de cuántas veces había pasado por alto el factor humano. Sintió en la garganta el amargor de la soberbia. Toda su formación técnica no servía de nada si no lograba sintonizar con la gente que ponía cada ladrillo. Percibió el olor a cemento húmedo, mezclado con el sudor de quienes aún quedaban trabajando en grupos pequeños, dispuesto más por lealtad que por salario. Se preguntó si valía más un cronograma impecable o un gesto honesto que inspirara confianza.
Con la voz inestable, pensó en buscar a don Efraín para ofrecerle una explicación y, en el fondo, un perdón. Santiago recorrió el extremo menos transitado del campamento y llegó a una antigua caseta de madera reconvertida en refugio para herramientas. Llamó con suavidad a la puerta, casi esperando que el maestro respondiera con silencio. Un momento después, don Efraín apareció en el umbral, la camisa manchada de mortero y los ojos cansados pero alertas. El ingeniero sintió un vuelco en el estómago. Allí estaba el hombre que había desafiado, el mismo que había transformado su reto en una lección de humildad. Sin pronunciar palabra al principio, Santiago dejó su prancheta a un lado y extendió la mano, temblorosa. Don Efraín esperó, con la mirada serena pero penetrante, como leyendo sus pensamientos. Santiago respiró hondo y dijo: «Señor, cometí un error al apartarlo. Subestimé su valor y no reconocí lo que realmente mueve esta obra». El viejo levantó una ceja, guardó su cincel y tras unos segundos de quietud casi ritual, asintió en silencio. A continuación, lo invitó a pasar al interior de la caseta, donde una diminuta maqueta de madera reposaba sobre una mesa, un diseño sencillo, con maderas pulidas y pinturas caseras que representaban la estructura completa. Don Efraín señaló cada pieza con el dedo, mostrándole cómo encajaban sin necesidad de planos digitales. Mientras hablaba, Santiago lo escuchaba sin interrumpir. Sentía que cada palabra del maestro tejía un puente entre la teoría que él dominaba y la experiencia acumulada en decenas de años. Fue en ese instante, frente a esa maqueta humilde, que Santiago comprendió que construir no es imponer un plan, sino coordinar voluntades y alimentar la esperanza de quienes levantan cada muro con sus propias manos. Don Efraín, con calma, continuó explicando cómo la construcción era una danza entre el hombre y el material, una relación basada en el respeto mutuo. No había secretos en sus palabras, solo la verdad de quien ha pasado toda su vida entre ladrillos, cemento y madera. Cada paso tenía su propio ritmo y cada error, su propio aprendizaje. Santiago escuchaba atentamente, sintiendo una creciente reverencia por el hombre que, a pesar de su humildad, había alcanzado una comprensión profunda de lo que significaba realmente construir algo duradero. En ese momento, comprendió que su enfoque había sido demasiado rígido, demasiado centrado en la perfección técnica y no en la esencia de lo que hacía. Se dio cuenta de que la obra que estaban levantando no era solo un conjunto de paredes y columnas, sino un reflejo del esfuerzo colectivo, del alma de quienes le daban vida. Don Efraín le mostró cómo, a través de las pequeñas imperfecciones, la obra se volvía única, como un poema en construcción, una sinfonía de manos trabajadoras. A medida que el sol se ponía, las luces del campamento comenzaban a encenderse, pero para Santiago, la oscuridad que se cernía sobre la obra no era más que una oportunidad para reconstruir no solo el proyecto, sino también su manera de ver el trabajo y a las personas que lo hacen posible. Esa noche, mientras los operarios regresaban a sus hogares, Santiago no podía dejar de pensar en lo que había aprendido. En su oficina, rodeado de planos y documentos, el sonido de las teclas del ordenador parecía lejano, irrelevante. Estaba absorto en sus pensamientos, en ese cambio sutil pero profundo que había comenzado a germinar en su interior. Recordó su primera intervención en el proyecto, cuando llegó con la seguridad de que sus conocimientos teóricos serían suficientes para imponer orden. Se dio cuenta de lo fácil que había sido subestimar a los hombres y mujeres que trabajaban bajo el sol, sin grandes títulos, pero con una sabiduría que ningún aula podría otorgar. El orgullo de haber demostrado que sabía lo que hacía se desvaneció, y en su lugar apareció un sentimiento de gratitud. Sintió que debía algo a esos hombres, a don Efraín, y sabía que no podía continuar la obra sin reconocer su importancia. Decidió que al día siguiente iría a buscarlo, con la intención de corregir su error, de reparar el daño que había causado con su arrogancia. Sabía que sería difícil, pero también entendió que esa era la única manera de restaurar el flujo de
trabajo, de recuperar el alma de la obra que se había perdido con su desconcierto. Al amanecer, Santiago se dirigió directamente a la caseta donde don Efraín había trabajado la tarde anterior. Cuando llegó, encontró al viejo maestro ajustando una cuerda en la estructura de un andamio, como si esperara su visita. Don Efraín lo miró con la misma calma serena, como si el tiempo no hubiese transcurrido. Santiago se detuvo un instante, respiró profundamente y con una mezcla de humildad y determinación, le habló. Don Efraín, le debo una disculpa. Mi actitud fue incorrecta, y ahora entiendo lo que significa verdaderamente construir. Si usted lo desea, me gustaría que regresara a su puesto y que podamos trabajar juntos, no solo como ingeniero y obrero, sino como compañeros. Don Efraín lo observó por unos segundos, su mirada pensativa, pero sin rastro de resentimiento. Luego, con una leve sonrisa, asintió y dijo: «El trabajo nunca se hace solo, joven. Y aquí, todos somos maestros. ¿De algo? Volvamos a trabajar». Santiago sintió que, de alguna manera, ese simple acto de perdón y aceptación le enseñaba más que todo lo aprendido en la universidad. Juntos, caminaron hacia la obra, y algo en el ambiente cambió. El equipo de trabajo, al ver la reconciliación, regresó con renovado ánimo. Con cada ladrillo colocado, con cada viga erigida, la obra comenzaba a tomar forma de nuevo, pero esta vez no solo como una estructura física. Ahora, cada esquina, cada detalle, parecía estar impregnado con el espíritu de una lección aprendida de la forma más profunda: la humildad, el respeto y el trabajo conjunto. A medida que avanzaban las semanas, la relación entre Santiago y don Efraín fue transformándose, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. El ingeniero comenzó a visitar más frecuentemente la caseta, buscando consejos y aprendiendo de la experiencia del viejo maestro. Don Efraín, por su parte, le enseñaba no solo sobre la construcción, sino sobre cómo observar el mundo con ojos más abiertos, más conscientes. Un día, mientras colocaban una viga especialmente pesada, Santiago le preguntó con curiosidad: «¿Cómo lograste tanto, don Efraín? ¿De dónde viene esa sabiduría?». El viejo miró el horizonte por un momento. Luego se volvió hacia él y respondió: «La sabiduría no viene de los libros ni de las escuelas, joven. Viene de la paciencia, de los años de cometer errores y aprender de ellos. Viene de escuchar a los demás, de reconocer que no somos más que una pieza en el engranaje de una gran máquina». Santiago no sabía qué responder, pero algo en su interior le dijo que estaba tocando algo mucho más profundo que simplemente aprender a mezclar concreto o leer planos. Había algo en la forma en que don Efraín veía el mundo, algo que iba más allá de las paredes y columnas que erguían cada día. Era la forma en que entendía la vida y el trabajo como un acto de servicio. Cada mañana, el sonido de las herramientas y los martillazos resonaba con más fuerza, pero esta vez era diferente. Había un ritmo en la obra que antes no existía, como si cada acción, por más simple que fuera, estuviera impregnada de un propósito más grande. Los operarios comenzaban a seguir el ejemplo de don Efraín, no solo porque era un gran trabajador, sino porque en su presencia había un ambiente de respeto mutuo. Santiago se dio cuenta de que, aunque al principio creía que lo que hacía la obra avanzar era la técnica, ahora entendía que lo que realmente movía a la construcción era la confianza. La confianza en el trabajo de cada uno, la confianza en que todos aportaban algo valioso, sin importar su estatus o sus estudios. Esta lección fue algo que Santiago nunca olvidó. A medida que se acercaban al final de la obra, veía con ojos diferentes todo lo que había aprendido, tanto de la construcción como de las personas. El día de la inauguración llegó, y la obra estaba casi terminada. El monumento, que inicialmente había sido concebido como una estructura fría y técnica, ahora era un símbolo del esfuerzo compartido, de la unidad de los hombres y mujeres que lo habían levantado. El diseño había cambiado desde la visión original de Santiago,
pues don Efraín había insistido en hacer ajustes que reflejaran la armonía de los materiales y la sencillez de la construcción. A lo largo de todo el proyecto, el viejo maestro había enseñado a Santiago a no temerle a los detalles pequeños, a mirar más allá de lo evidente y a comprender que la verdadera belleza de una obra radica en la conexión entre quienes la construyen. Mientras los operarios y el resto del equipo se alineaban para la inauguración, Santiago observó a don Efraín desde lejos. Aunque ya no era el joven arrogante que había llegado semanas atrás, todavía sentía un profundo respeto y gratitud por ese hombre que había cambiado su perspectiva de la vida. Al ver a don Efraín en pie, mirando el monumento con ojos tranquilos, Santiago comprendió que, al final, no era la perfección lo que importaba. Era el viaje, los desafíos superados, las lecciones aprendidas y, sobre todo, el hecho de que, al final de la obra, todos estaban allí juntos, compartiendo el mismo orgullo por lo que habían logrado. La ceremonia fue sencilla pero significativa. No hubo discursos largos ni celebraciones pomposas. En lugar de eso, los trabajadores y el equipo de la dirección se reunieron alrededor del monumento que se alzaba imponente en el centro del campamento. Santiago, con humildad, invitó a don Efraín a dar unas palabras. El viejo maestro, sin florituras ni pretensiones, miró a todos y dijo: «Esta obra no es solo mía ni de ustedes. Es de todos los que hemos puesto nuestras manos en ella, de todos los que hemos compartido nuestra vida aquí. Y sobre todo, es un recordatorio de que el verdadero valor de lo que hacemos está en cómo lo hacemos, no en lo que conseguimos al final». Las palabras de don Efraín resonaron profundamente en todos los presentes. Santiago, mirando a los hombres y mujeres que lo rodeaban, sintió una emoción que no podía explicar. Sabía que, en ese momento, algo había cambiado para siempre en su interior. Con el tiempo, el monumento se convirtió en una parada obligada para quienes visitaban la obra. Los nuevos trabajadores que llegaban eran guiados hacia allí, no solo para admirar la estructura, sino para escuchar la historia que la acompañaba. Don Efraín, aunque ya no trabajaba en la obra, seguía visitando con regularidad. Siempre con su simple presencia, lograba enseñar algo nuevo a aquellos que lo escuchaban. Santiago lo veía llegar y siempre le pedía un consejo. El viejo maestro nunca se cansó de darlo. En cada encuentro, el joven ingeniero sentía que cada palabra de don Efraín le acercaba más a la sabiduría que tanto había buscado durante su carrera. Una sabiduría que no estaba escrita en libros ni en manuales, sino en la experiencia vivida, en las manos gastadas por años de trabajo. Un día, Santiago se armó de valor y le preguntó: «Don Efraín, ¿por qué sigue viniendo? Usted ya hizo su parte». El viejo sonrió, con una mezcla de nostalgia y alegría, y respondió: «El trabajo nunca se termina, joven. Siempre hay algo más que aprender. Siempre hay alguien a quien enseñar. Y sobre todo, siempre hay algo más que construir, no solo con ladrillos, sino con las personas». Santiago entendió en ese momento que la obra de la que hablaba don Efraín no era solo la que estaban construyendo, sino la obra más importante, la construcción de un ser humano, de su carácter, de sus relaciones, de su humanidad. Las semanas siguieron su curso, y la relación entre Santiago y los operarios mejoró notablemente. El respeto que había ganado el viejo maestro ahora era compartido por todos. Los trabajadores, que antes veían a Santiago como un joven distante y autoritario, ahora lo reconocían como uno de los suyos. Él mismo había cambiado, había aprendido a escuchar, a reconocer que la verdadera fuerza de una obra no residía en la estructura, sino en las personas que la construían. Ya no se trataba solo de plazos, de cifras o de costos. Ahora, el trabajo tenía un significado más profundo, y eso era algo que Santiago jamás había imaginado antes. Él, que al principio había buscado imponer su conocimiento teórico, comenzó a valorar la experiencia y la sabiduría adquirida a través del tiempo. A medida que la obra concluía,
Santiago sentía que también su vida estaba experimentando un proceso de transformación, algo que no se podía medir en planos ni en metros cúbicos de concreto, sino en la manera en que ahora veía a las personas, su trabajo y a sí mismo. El día que la obra fue finalmente terminada, Santiago se paró frente al monumento una vez más, mirando las líneas perfectamente trazadas, las columnas que se alzaban con firmeza, y las pequeñas imperfecciones que don Efraín había dejado a propósito en cada rincón. Al principio, Santiago no comprendía el significado de esas imperfecciones, pero ahora sabía que eran parte de la esencia de la construcción, parte de la humanidad que habitaba cada una de las manos que había trabajado en la obra. Miró a su alrededor y vio a los operarios sonriendo, satisfechos con lo que habían logrado. En sus ojos no había arrogancia, sino una profunda satisfacción. De repente, se sintió abrumado por una oleada de emoción. No era solo el éxito del proyecto lo que le movía, sino el entendimiento de lo que realmente importaba: las personas. Aquellos hombres y mujeres que al principio no había visto más que como piezas en una maquinaria. Ahora eran los cimientos de todo lo que había aprendido y logrado. Se acercó a don Efraín, que estaba de pie a su lado, observando el monumento. «Gracias», le dijo, con la voz quebrada. Don Efraín lo miró en silencio, pero no hacía falta decir más. En ese gesto, en ese intercambio de miradas, estaba toda la gratitud y el respeto que Santiago había llegado a sentir por él. Esa misma tarde, don Efraín desapareció, como había hecho tantas veces antes. No hubo despedidas, no hubo grandes gestos. Solo se fue, con la misma discreción con la que había llegado. Santiago sabía que era probable que nunca lo volviera a ver, pero su legado quedaría con él para siempre. A partir de ese día, no solo la obra estuvo completa, también lo estaba él. Santiago comprendió que el trabajo que había hecho no era solo construir un monumento, sino reconstruir su propia forma de ver el mundo. Y así, mientras la obra se mantenía firme, un nuevo cimiento había nacido dentro de él. El tiempo pasó, y la obra se convirtió en un hito en Monterrey, no solo por su arquitectura, sino por la historia que albergaba. Los operarios, que antes solo se enfocaban en cumplir con sus tareas, ahora hablaban entre ellos sobre lo que habían aprendido. Muchos de ellos empezaron a compartir sus historias, sus vivencias, y la influencia de don Efraín se extendió más allá de las paredes de la construcción. Algunos incluso comenzaron a enseñar a sus hijos lo que él les había transmitido: la importancia de hacer bien las cosas, pero también de respetar a los demás, de valorar la experiencia por encima de la teoría. Mientras tanto, Santiago continuaba su carrera como ingeniero, pero nunca olvidó lo que había vivido en esa obra. Cada vez que pasaba por un proyecto que se le encargaba, recordaba la lección de humildad que don Efraín le había enseñado. Recordaba cómo, antes de criticar, había aprendido a escuchar, cómo, antes de imponer su conocimiento, había aprendido a valorar el de los demás. Y aunque no siempre lo lograba, siempre intentaba aplicar esa lección en su trabajo y en su vida personal. Sabía que ser un buen ingeniero no solo se trataba de construir edificios, sino también de construir relaciones, de aprender a colaborar, de reconocer que el conocimiento era un proceso constante de crecimiento. Don Efraín no volvió a aparecer, pero su legado siguió siendo el faro que guiaba a todos los que habían estado cerca de él. A lo largo de los años, muchos de los operarios que habían trabajado con él se convirtieron en maestros y compartieron su sabiduría con nuevas generaciones. La obra que había quedado terminada era solo una de las muchas que nacieron a partir de esa transformación que ocurrió en un solo día. Un día en el que un viejo maestro y un joven arrogante se encontraron en un punto de cambio. Los cimientos de esa obra eran sólidos, pero los cimientos de lo que don Efraín había dejado en cada uno de ellos eran mucho más fuertes, más
duraderos, pues no se trataban de materiales, sino de valores y enseñanzas que permanecerían por siempre en sus corazones. Una mañana, muchos años después, Santiago visitó el lugar de la obra nuevamente, ya como un hombre completamente distinto. Había cambiado, pero en el fondo, siempre llevaba consigo la lección de don Efraín. La ciudad había crecido, y la obra ahora formaba parte del paisaje urbano de Monterrey. Se había convertido en un símbolo de la tradición y la modernidad, un recordatorio de que la arquitectura no solo debía reflejar la técnica, sino también el alma de las personas que la habían creado. Santiago caminó entre los pilares que él había ayudado a levantar, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y humildad. Cuando se detuvo frente al monumento, vio que alguien había dejado flores a los pies de la estatua que representaba a los constructores anónimos. No podía evitar sonreír. En ese momento, se dio cuenta de que lo que habían construido no era solo un edificio o una estructura. Habían construido algo mucho más grande, un legado de respeto, de memoria, de amor por el oficio. Santiago se agachó lentamente y en silencio dejó una flor junto a las otras. En su corazón, entendió que el verdadero significado de la construcción era crear algo que permaneciera, algo que, a pesar del paso del tiempo, siguiera siendo significativo para quienes vinieran después. Y, por primera vez, comprendió que el trabajo de un ingeniero no se mide por lo que se levanta, sino por lo que queda en el corazón de las personas que lo ven. Con un último vistazo al monumento, Santiago se dio la vuelta y caminó hacia el futuro, sabiendo que había encontrado una nueva forma de construir, no solo con ladrillos y concreto, sino con el corazón, con el respeto y con la humildad que él, finalmente, había aprendido a valorar. Los años continuaron su curso, y aunque la obra de Monterrey se mantuvo como un hito, el impacto que tuvo sobre las personas que la construyeron, especialmente sobre Santiago, fue aún más duradero. Con el tiempo, la vida de Santiago tomó rumbos que no había previsto en su juventud. A medida que se volvía más reconocido en su campo, cada nuevo proyecto que emprendía era una oportunidad para aplicar las lecciones de humildad y respeto que había aprendido en esa obra. Pero no se trataba solo de los proyectos profesionales. También comenzó a formar conexiones más profundas con las personas en su vida personal. Ya no veía a los demás a través de la lente de su propio ego o de su título académico, sino a través de la sabiduría que los años y la experiencia de otros le habían otorgado. A menudo, recordaba los momentos de tensión con los operarios, las dificultades que había enfrentado y, sobre todo, la mirada sabia y tranquila de don Efraín. En cada situación compleja que enfrentaba, intentaba pensar en lo que el viejo maestro haría. Aunque sus consejos no siempre eran literales, el simple hecho de pensar en él le daba el coraje necesario para enfrentar las dificultades con calma y serenidad. Así, Santiago se convirtió no solo en un ingeniero más competente, sino en un ser humano más completo. Años después, Santiago recibió una llamada inesperada. Era uno de los operarios que había trabajado con él en la gran obra de Monterrey. El hombre le decía que, en su comunidad, algunos jóvenes comenzaban a pedirle consejo sobre cómo llegar a ser como él, cómo podían aprender el oficio de la construcción. Santiago escuchó atentamente y, tras unos momentos de reflexión, aceptó la invitación para visitar el lugar y hablar con ellos. Recordó cómo él mismo había sido un joven lleno de dudas y cómo había cambiado por completo gracias al conocimiento que había adquirido no solo en la universidad, sino en las lecciones más humildes y sencillas de la vida. Ahora, tenía la oportunidad de ser el maestro, de compartir lo que había aprendido con las nuevas generaciones. El viaje fue largo, pero cuando llegó a la pequeña comunidad, se dio cuenta de que todo había cambiado. Los operarios que trabajaron a su lado, esos mismos que alguna vez fueron sus rivales, ahora lo esperaban con una cálida bienvenida. Allí, en ese simple rincón del mundo,
comprendió que el ciclo había llegado a su fin. Él mismo había pasado de ser un joven arrogante a convertirse en un hombre capaz de enseñar y, más importante aún, de escuchar. La primera charla que Santiago dio a los jóvenes fue corta, pero profunda. No les habló de planos ni de técnicas avanzadas de ingeniería. En lugar de eso, les habló sobre la importancia de hacer las cosas con pasión, de respetar a los demás y de ser humildes ante el conocimiento. Recordó las veces en que había dado por sentado el trabajo de los operarios sin entender lo que verdaderamente implicaba. Les habló de don Efraín, el maestro que, sin necesidad de decir mucho, lo había transformado. Les explicó que el verdadero arte no solo residía en la perfección técnica, sino en el alma que ponían en cada tarea, en cada piedra que colocaban. Cada obra que construimos es un reflejo de nosotros mismos, les dijo, y cada uno de ustedes tiene la capacidad de dejar una marca en este mundo, no solo con sus manos, sino con su corazón. Los jóvenes lo miraban con atención, como si cada palabra fuera una llave que abría una puerta hacia un futuro diferente. Santiago sintió una satisfacción profunda al ver la admiración en sus ojos. Por fin, entendió que había llegado al lugar que siempre había buscado, no en el reconocimiento de su carrera, sino en el reconocimiento del valor del trabajo humano, del respeto y de la conexión genuina con los demás. Al final de la charla, uno de los jóvenes se acercó y le agradeció con un gesto sincero. Santiago, con humildad, le respondió: «Gracias a ustedes por recordarme lo que realmente importa». En ese momento, supo que su verdadera misión no era ser el mejor ingeniero del mundo, sino ayudar a los demás a construir algo mucho más valioso, un legado de respeto y humanidad que perduraría mucho después de que los edificios se desmoronaran. En los días que siguieron, Santiago continuó su trabajo con renovada energía y propósito. Cada proyecto que emprendía no solo era una oportunidad para demostrar sus habilidades técnicas, sino también para aplicar las enseñanzas que había absorbido a lo largo de los años. Comenzó a dar más espacio a las voces de los trabajadores, a escuchar sus inquietudes y a valorar sus opiniones. Ya no los veía como piezas en una máquina que debía funcionar perfectamente, sino como seres humanos con historias y conocimientos que merecían ser escuchados. Esa transformación en su manera de pensar cambió la dinámica de los proyectos que lideraba. Los operarios, antes reacios, comenzaron a colaborar más estrechamente con él, y en lugar de sentir miedo o resentimiento, se sentían motivados por el respeto que Santiago les mostraba. La obra ya no era solo un objetivo a alcanzar, sino un proceso colectivo donde cada persona aportaba su parte de manera única. El ambiente en las obras se volvió más armonioso y la calidad de las construcciones aumentó, no solo en términos técnicos, sino en términos de las relaciones que se cultivaban entre los involucrados. Santiago comprendió que, al final, una gran obra no era solo un logro material, sino un reflejo de los lazos que se habían formado en el camino. Esa filosofía se convirtió en el eje de su carrera. No importaba cuán grande o pequeño fuera el proyecto, siempre trató a los demás con el mismo respeto que había aprendido de don Efraín. La relación que cultivó con sus compañeros de trabajo, con los arquitectos y con los clientes se caracterizó por la honestidad y la empatía. Y aunque su estatus profesional seguía creciendo, Santiago ya no se medía por el éxito tangible o los premios que recibía. Su verdadera satisfacción venía del hecho de que las personas que trabajaban con él se sentían valoradas y apreciadas y que juntos eran capaces de crear algo más grande que la suma de sus partes. Por primera vez en su vida, entendió que el verdadero valor de un proyecto radica en el impacto que tiene en quienes lo construyen y lo experimentan. Las estructuras que erigía ya no solo eran edificios, eran testimonios del trabajo compartido, del respeto mutuo y del crecimiento personal que sucedía durante cada etapa de su construcción. La última vez que Santiago visitó la obra de Monterrey fue muchos años después, cuando la ciudad había crecido, aún más,
y la estructura se había convertido en un ícono de la ciudad. Se detuvo frente al monumento dedicado a los constructores anónimos, que ahora era aún más venerado por los habitantes de la región. Durante un largo rato, permaneció allí, observando el monumento que, aunque simple, había capturado la esencia de todo lo que había aprendido. Se acercó lentamente y con una sonrisa acarició la base de la estatua. Recordó a don Efraín, su mirada tranquila y su forma de trabajar. En ese momento, no solo estaba mirando una escultura, estaba mirando los recuerdos de un viaje transformador. Santiago se dio cuenta de que, aunque no todos los desafíos de su vida habían sido resueltos de manera perfecta, algo dentro de él había cambiado. Ya no se sentía solo en su camino, ni aislado por su propio orgullo. Sentía una conexión profunda con todas las personas que alguna vez estuvieron a su lado, desde los humildes operarios hasta los arquitectos más prestigiosos. Miró alrededor y vio que la ciudad, como él, también había evolucionado. Y aunque los edificios seguían siendo su legado, lo que más lo llenaba era saber que el verdadero cambio que había experimentado no estaba en las estructuras de concreto, sino en el corazón de aquellos que había tocado. En ese instante, entendió que la mayor obra que había construido no era un edificio, sino la comunidad de personas que se había unido a través de la honestidad, el respeto y el esfuerzo compartido.